Todas las personas que nos están viendo en esta tarde a través de canal Imagen de Santidad. Como creo que ya la mayoría de ustedes ya están acostumbrados o acostumbrándose para estar pendientes de esta programación y de manera más específica del tema que estamos abordando en estos días con este programa dirigido a los matrimonios y a la familia. Hemos estado hablando dirigiéndonos a los papás, hablando acerca de la educación, acerca de la crianza. Lo que nosotros debemos hacer como padres es nuestra responsabilidad delante de Dios. Somos culpables del fracaso de nuestros hijos. También somos dichosos cuando les vemos crecer, desarrollarse y les vemos triunfar. Usted pensará, yo no tengo la culpa. La verdad que probablemente sí, y posiblemente no sea tan culpable, pero todo dependerá de cuál fue su trabajo que realizó en la vida de ellos, empezando desde la niñez, o yendo un poco más allá, desde que la mamá de los niños, sus hijos, estaba embarazada. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos como padres no comienza en un determinado tiempo, como hemos estado acostumbrados a entender o a aplicarlo o a enseñarlo. Cuando nosotros vemos la Biblia, descubrimos que la Biblia choca con nuestra manera de pensar, con nuestra cultura, y vemos que nuestras costumbres no calzan con lo que Dios enseña a través de su palabra. Es allí donde necesitamos entonces hacer cambios, deshacernos de todas aquellas creencias y prácticas que nosotros hemos venido desarrollando y someternos a lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que nosotros como papás nos hemos equivocado muchas veces. Usted se ha equivocado, yo me he equivocado. Cantidad de veces he cometido errores y la mayoría son por falta de conocimiento. Debemos entender también que la raíz del pecado está en nosotros muchas veces, y lo que en doctrina le llamamos nosotros el pecado original muchas veces nos hace actuar de manera que no es la correcta, que no es la apropiada. Hacemos daño a nuestros hijos, como varones a veces dañamos a nuestra esposa. Debemos pedir perdón, debemos rectificar la falta y debemos continuar adelante. La Biblia dice a través del apóstol Pablo que nosotros debemos ir adelante hacia la perfección. La semana pasada estuvimos hablando de lo que nosotros debemos hacer para una crianza eficaz. Y tomando como tema, dice 5 piedras para la crianza eficaz. Basados en aquel pasaje de la Biblia, cuando dice que el rey David se enfrentó a un gigante, al gigante Goliat, y él llevaba 5 piedras. Fue suficiente una para vencer, para obtener la victoria, pero basado en ese contexto de 5 piedras, entonces de allí se deriva este tema donde dice 5 piedras para la crianza eficaz. La primera, que fue la que estuvimos abordando la semana pasada, habla de la importancia de enseñarle a nuestros hijos a sufrir correctamente, por supuesto. Hay realidades en la vida que son inevitables, hay sacrificios que son necesarios, no los podemos obviar, y si los obviamos estaríamos cometiendo un error. Entonces debemos enseñar a que nuestros hijos de una u otra manera también aprendan a sufrir de manera correcta. Siguiente, enséñale a su hijo a servir al Señor. Tenemos nosotros voy a mencionarlo como miembros de una iglesia a la que pertenecemos, independientemente del nombre que lleva esa denominación o congregación. Como líderes hemos descubierto muchas debilidades dentro de la congregación, y una de ellas es que la mayoría de las personas no quieren servir al Señor. La mayoría de las personas quieren servirse de los demás, servirse de la iglesia, servirse de los líderes, pero no están dispuestos a servir. Probablemente esta manera incorrecta de actuar, posiblemente la aprendimos desde la casa, donde aprendimos a que nos sirvieran
pero no aprendimos a servir. En la casa, por cultura, estamos muy acostumbrados cuando somos hijos que la mamá hace todo o casi todo. La mamá nos lava la ropa, la mamá nos prepara la comida, sirve la comida, lava los platos, hace todo, y nosotros como hijos a veces casi nada o nada. También en los lugares donde hay empleada, una empleada doméstica, también la empleada hace toda una serie de responsabilidades, y los hijos es poco lo que hacen. Ellos aprenden a que les sirvan todo, pero ellos no aprenden a sufrir o a servir, perdón. ¿Qué sucede cuando nosotros venimos a X congregación? Somos miembros, somos feligreses de una determinada congregación, llámese como se llame. ¿Cuál es la actitud de la mayoría? La actitud de la mayoría es llegar, sentarse y ver a los lados y comenzar a pensar si lo están tratando correctamente. Y de hecho muchas personas hasta deciden irse para otro lugar porque sienten que no les trataron como debían haberles tratado. Y los que no se van están inconformes, están murmurando, se quejan, critican. ¿Por qué? Porque sienten que su deseo personal no está siendo satisfecho. Es allí donde nosotros como padres, si queremos cambiar la generación que viene después de nosotros, que son nuestros hijos, no solo en la iglesia, sino en el trabajo, en el Estado o en cualquier lugar donde nuestros hijos se van a desenvolver, enseñémosles que ellos deben aprender a servir a los demás, y cuando ellos sirven a los demás, también están sirviendo al Señor. Es muy interesante que la gente donde quiera que vaya piense qué debo hacer, qué voy a hacer, de qué manera puedo yo involucrarme en este trabajo, en este proyecto, en esta empresa o en esta congregación. ¿Qué debo hacer? ¿En qué puedo servir? Nosotros como líderes, cuando digo líderes me refiero no solo al pastor, sino todos los que lideramos en las congregaciones. Todos estamos necesitados de personas que estén dispuestos a servir, porque sentimos que la carga es pesada y que nosotros solos no podemos, entonces necesitamos ayuda de los demás. Entonces, nuestros hijos, enseñémosles a servir. Si usted tiene dinero, si usted tiene una empleada en casa, si usted tiene facilidades económicas y siente que su hijo no es una persona necesitado, de todas maneras creo que le haría un bien si le enseña a servir, y de manera muy importante si le enseña a servir al Señor. Este pensamiento que está a continuación de este autor Oswald Chambers dice de la siguiente manera: no es la actividad del hombre lo que hace sagrado su trabajo, sino el por qué lo hace. Fíjense que en nuestra cultura nosotros estamos mal informados o mal formados en cuanto a la manera de servir. Casi siempre la manera de pensar es: yo no soy tonto, yo no soy tonto para servir a nadie, yo no debo servir a los demás. Y esa manera de pensar, esa manera mezquina, esa actitud incorrecta solamente nos sirve para aprovecharnos de otras personas, porque consideramos que el que sirve es un tonto. Entonces el que se cree vivo busca la manera de cómo saca provecho del servicio de los demás. Entonces eso no es correcto, no es saludable, es dañino, y eso es lo que la sociedad hace, y por eso estamos viviendo situaciones que no son agradables, que no son saludables, que no traen desarrollo en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, e incluso también en la familia y en la congregación. Entonces necesitamos que nuestros hijos vayan aprendiendo una mentalidad diferente.
De hecho, para que nuestros hijos aprendan a servir, necesitan aprender a trabajar, porque la manera de servir a los demás es trabajando. Y todo lo que hacemos en la vida, todo aquello que es correcto, que es honesto, que es santo, que es perfecto, que trae bienestar a la otra persona, este es un trabajo. Así que todos debemos trabajar, todos debemos trabajar. La Biblia dice a través del apóstol Pablo, y se suena un poco grosero, el que no trabaja no tiene derecho a comer. ¿Qué sucedería si en nuestro país se aplicara ese versículo? ¿Qué sucedería? Póngase a pensar. Como dice la Biblia, el que no trabaja no tiene derecho a comer. Entonces veremos a continuación un breve pensamiento o unas frases acerca de la teología del trabajo. Cuando hablamos de la teología del trabajo, aquí nos estamos refiriendo a qué dice la Biblia acerca del trabajo. Primero, el trabajo es un llamado de Dios, no un empleo solamente. ¿Qué queremos decir con esto de que un llamado? Esta palabra llamado la utilizamos mucho en las iglesias de manera especial, pero se la aplicamos a ciertas personas. Decimos, tiene llamado. Quizá en el mundo secular es lo que se le llama vocación. Dice, tiene vocación. El médico tiene vocación, el maestro tiene vocación. A veces decimos, el médico no tiene vocación, el maestro no tiene vocación para ese trabajo que realiza. Entonces, cuando hablamos de llamado, estamos refiriéndonos que es una orden de Dios. Dios estableció el trabajo y Dios mismo ordena que se debe trabajar. Uno de los mandamientos, y creo que es muy conocido en la Biblia, uno de los 10 mandamientos dice, 6 días trabajarás. Usted sabe que la semana tiene 7 días y la Biblia podría haber dicho que trabajemos 3 días y trabajemos 4, o que quizá trabajemos 4 días y trabajemos 3. No dice que trabajemos los 7 días, pero sí dice que trabajemos 6 días. Mire usted cuánto tiempo hay que trabajar. Según Dios, hay que trabajar 6 días de la semana. Es decir, la mayor parte del tiempo debe estar dedicado a trabajar. Dios no está de acuerdo en la haraganería, en la glotonería, en la pereza de las personas. Dios no lo aprueba. Entonces, el trabajo es un llamado, pero es un llamado para todos. No como religiosamente creemos que el llamado es para unas pocas personas. Cambiando un poquito de tema, sí hay un llamado de Dios para ciertos ministerios, como en la Biblia encontramos que Dios eligió a la tribu de Leví para que de estas tribus haya una familia que fuera la familia sacerdotal. Él seleccionó otra familia y de esta familia serían los reyes, pero el llamado a trabajar es un llamado para todos. ¿Estamos bien en esto? Segunda recomendación, todo trabajo es sagrado. Mire usted, todo trabajo es sagrado. No hay trabajo que no es sagrado y hay otro trabajo que es sagrado. Hemos estado acostumbrados que le llamamos trabajo sagrado a aquel que se realiza dentro de un edificio al cual llamamos iglesia, o dentro de una estructura eclesiástica o paraeclesiástica, o sea, lo que suena a Dios o a iglesia, a sagrado o santo. Hemos considerado que ese tipo de trabajo es sagrado, como el del Papa, de los sacerdotes, los pastores, los evangelistas y otros más. Pero en realidad, bíblicamente hablando, todo trabajo es sagrado. Es decir, que una persona realiza un trabajo que es fuera de la congregación, fuera del templo, ese trabajo es sagrado, ese negocio
esa fábrica donde usted está. Cuando nosotros consideramos que el trabajo es sagrado solo dentro de una estructura eclesiástica, pero fuera de ella ese trabajo no es sagrado, es allí donde cometemos el error de exigir un comportamiento santo en la estructura eclesiástica, pero no importa cómo debe ser el comportamiento en el trabajo que nosotros le llamamos trabajo secular. Nos hemos equivocado dando conceptos que no son correctos. Por eso encontramos que hay personas que se comportan muy bien en determinadas labores y muy mal en determinados lugares. ¿Por qué? Porque hemos cometido el error de creer y de pensar que hay ciertos trabajos que son sagrados y hay otros trabajos que no son sagrados. No, todo lo que es agradable ante los ojos de Dios, oiga bien, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es transparente, todo lo que es legal, esto es un trabajo correcto que se debe desarrollar. Las personas no deben sentirse culpables porque no son predicadores y son albañiles. No debe sentirse culpable porque su vocación es la albañilería. Entonces ese trabajo debe desarrollarlo con excelencia. Ese trabajo debe desarrollarlo con integridad, debe desarrollarlo de buena gana, porque todo trabajo es sagrado. Y nuestros hijos debemos enseñarles a ellos. En las congregaciones debemos enseñar a nuestros hijos que todo trabajo, independientemente del que sea, es sagrado. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó. Siguiente, nuestro propósito o nuestro trabajo debe fluir del propósito y diseño único de Dios. Dios tiene un propósito para el trabajo y ya está definido en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros trabajamos, debe ser para cumplir con el propósito de Dios. Cualquier trabajo que nosotros realizamos, debemos pensar en serio, ¿este trabajo es de acuerdo al propósito de Dios? ¿Las ganancias de este trabajo serán destinadas de acuerdo al propósito de Dios? Debemos hacerlo. Si nosotros pensamos de esa manera, yo le aseguro que tendremos vidas más dichosas porque estaremos haciendo lo correcto, lo agradable, lo que Dios nos mandó que nosotros debemos hacer. Nuestro trabajo, repito, debe fluir del propósito y diseño único de Dios. Y siguiente, el trabajo es para agradar a alguien. El trabajo es para agradar a alguien. Y usted se preguntará, ¿quién es ese alguien? ¿A quién debo agradar? ¿Usted cree que es para agradar al patrón, al jefe, al gerente, al dueño de la empresa, o los que trabajan o para agradar al sacerdote, al cura, al pastor? ¿Para qué nosotros trabajamos? El trabajo es para agradar a alguien y ese alguien es para agradar a Dios. Para eso trabajamos nosotros. Debemos trabajar para agradar a Dios. La Biblia nos dice claramente que todos nosotros cuando trabajamos debemos disfrutar del trabajo, debemos gozarnos en él porque estamos trabajando. Fíjense que hay tantas maneras de pensar que son contagiosas, son dañinas en nuestra sociedad. Por ejemplo, dicen algunos, el día lunes ni las gallinas ponen, dicen algunos. Que con eso está dando a entender que el día lunes es un día que no le damos importancia. En muchos trabajos el día lunes la gente no llega, no se presenta a su trabajo. Pierde el día lunes, perdió de trabajarlo. Otros, el fin de semana, ya el viernes, no trabaja, está esperando que sea sábado. Cuando yo estuve en el colegio, recuerdo los días que el día lunes los jóvenes no querían llegar al colegio. El día viernes tampoco.
Mire usted qué interesante. Esa actitud pesimista, irresponsable, incorrecta, no es agradable ante los ojos de Dios. Hay maestros que se prestan para esto también. Entonces, no debe ser así. Nosotros trabajamos para agradar a Dios. Y como trabajamos para agradar a Dios, entonces cualquier trabajo que nosotros hacemos, debemos hacerlo con excelencia. Debemos procurar hacerlo, si fuera posible, perfecto. Debemos ser íntegros en el trabajo. Debemos ser legales en el trabajo. Debemos trabajar con amor y por amor, no con esa murmuradera de muchos, esa criticadera que quién los aguanta. También esa manera incorrecta de que cuando ven que va llegando el jefe de trabajo, el patrón o el dueño de la empresa, corre, toma sus herramientas o lo que sea y se pone a trabajar con mucho esmero, pero cuando nadie le ve, se sienta, se pone a dormir, probablemente. La Biblia dice que nosotros debemos trabajar como para Dios. Y si trabajamos como para Dios, recordemos que Dios siempre nos está viendo. En cualquier lugar donde nosotros estamos, Dios siempre nos ve. Nos vamos a ir a una pausa porque nosotros tenemos compromisos y de paso quiero agradecer a todas aquellas personas, dueños de empresa, que ellos siempre están apoyando a este medio, patrocinando y muchos programas. Gracias a Dios por sus vidas, pero también gracias a Dios por aquellas personas que no tienen un negocio, pero son muy generosos y también aportan con sus ofrendas voluntarias. Si usted no lo está haciendo y usted quiere colaborar con este ministerio, este proyecto de televisión, aquí tenemos gastos permanentes. Usted puede anunciar su empresa y también, o puede dar alguna contribución voluntaria de acuerdo a su generosidad, pero también de acuerdo a lo que usted decida hacer en su corazón. Así como dice la Biblia, que dé conforme a lo que usted propone en su corazón. Entonces, nosotros tenemos compromisos comerciales y queremos honrarlos también. Y le pedimos que continúe con nosotros en este programa. Todos me preguntan por qué mi familia y yo visitamos Irenes Variedades. Porque encuentro elegantes vestidos para toda ocasión, blusas americanas, calzados de la mejor calidad, ropa de niños, línea de caballeros y todo para mi hogar. Lo mejor de Irenes es que puedo encontrar todos los estilos de ropa interior lovable. Yo elijo Irenes Variedades. Boulevard Los Poetas, frente a M&M, 2785-2885. Síganos en nuestra página de Facebook e Instagram, Irenes Variedades. Lo mejor para vestir. ¿Para qué andar de arriba para abajo si en un solo lugar lo encuentras todo? Aquí, en Autorepuestos Valle, contamos con líneas completas de repuestos y accesorios, equipos agrícolas en las diferentes marcas, todo por departamento, nuevas líneas de oxígeno, acetileno y helio. Autorepuestos Valle, calle San Pedro Perulapán, barrio El Centro, Juticalpa. Teléfono 2785-2396. Correo autorrepevalle@gmail.com. ¿Ya te enteraste por qué Covermore Pinturas Americanas es tu mejor opción? Porque siempre tenemos promociones a tu conveniencia. Pintura por cubeta o por galón, el color exacto que buscas. Pintura satinada en cubeta, selladores, primer pintura para piso, pintura para piscina, pintura lavable antihongos, pintura de agua o aceite. Y mira qué ofertas. 2 galones de pintura satinada por 500 lempiras. Barrio El Centro, contiguo a BAC, calle Aecomuni. Celular 9541-1649. Covermore, la pintura de moda.
Continuamos con este precioso tema, el cual considero que nos sirve a todos, me sirve a mí y espero que le sirva a usted. Cuando yo estudio, veo estos temas, honestamente les digo, yo estoy aprendiendo y me sirve mucho para mi vida personal, para la aplicación en la vida de nuestras hijas. Tenemos 2 hijas con mi esposa. Y nosotros tenemos hijos que no son perfectos, hay que enseñarles, hay que educarles, hay que instruirles, hay que corregirles, hay que castigarles algunas veces. Hay que hacer todo un trabajo y tengo que hacer lo mismo que hacen ustedes. Así que porque mis hijas son hijas de pastor, no significa que ellas nacieron educadas. Cuando nacieron ya conocen la Biblia, cuando nacieron, nada de eso. Así como nacieron sus hijos, así nacieron mis hijas. Así como están creciendo ellas, así están creciendo sus hijos. Así como ellas necesitan ir a la escuela, a la universidad, al colegio, igual que los suyos, los míos también. Entonces, este es un trabajo donde todos estamos involucrados, donde todos estamos haciendo un trabajo. A todos nos interesa. A mí me interesa tanto este tema y yo espero que a usted también le interesa. Y me interesa mucho que por eso dedico este tiempo para enseñarle. Y yo espero, ya llevo varios meses de decir que estoy esperando comentarios de padres. Yo sé que me ven padres, esposos, comentarios que ayuden a mejorar el contenido de esta programación. Bueno, hemos estado hablando acerca de la importancia de enseñarle a nuestros hijos a trabajar para servir. Mire, trabajar para servir, no trabajar para servirse. Es que es el problema que tenemos en nuestro país y en nuestra sociedad. ¿Por qué no le confiamos a los políticos? Porque históricamente les hemos visto que ellos lo que buscan es servirse de las personas, pero no están interesados en servir a los demás. Y eso es lo que sucede, ya esa es una naturaleza carnal de todo ser humano, querer servirse de los demás, y no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces veremos qué nos enseña la Biblia acerca del trabajo. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, Génesis es el primer libro de la Biblia. Allí nosotros encontramos lo que Dios dijo. Nosotros sabemos, los que estudiamos la Biblia, que Dios creó el universo. Nosotros creemos en la doctrina o en la teología de la creación, no de la evolución, sino de la creación. Es decir, existe un creador y ese creador es Dios. Él creó lo que vemos, incluso lo que no vemos. Todo lo que existe fue creado por Dios y dentro de esa creación está el hombre y la mujer, ambos creados por Dios. Entonces, cuando Dios les creó, que la Biblia dice que los formó y los hizo, al varón y a la mujer, a ellos en el capítulo 2, versículo 15 del Génesis dice, en la versión nueva versión internacional, dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Ahora, ¿para qué lo colocó allí? Dice, para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué es esto? Hoy en estos tiempos, diríamos nosotros, para que lo administre, para que lo cultive. Dios creó el huerto, pero el responsable del mantenimiento de ese huerto era
este hombre. Dice, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara. No solo para que se pusiera a ver flores o a estar contemplando nada más y diciendo, ay, qué preciosura la que hizo Dios, sino para que lo cuidara. Y todos entendemos muy bien este versículo, no necesitamos explicación. Que alguien le entregue a usted una hacienda y le diga, bueno, es tu responsabilidad a partir de hoy el cuidado, el mantenimiento y la administración de esta empresa. ¿Qué significa esto? Que usted necesita pensar, que usted necesita aprender a decidir, que usted necesita cuidar, que usted necesita planificar, que usted necesita, en pocas palabras, trabajar. Quizá con la mente o con sus manos, con sus pies, pero usted necesita trabajar. Y esa es la primera orden que encontramos en la Biblia. Por eso cuando una persona trabaja, no está en pecado. Quien está en pecado es cuando hace lo incorrecto, lo desagradable, lo que la misma Biblia le dice que no haga, eso sí es pecado. Pero si está trabajando, porque ¿quién inventó el trabajo? Hay una canción que yo creo que la mayoría de ustedes la han visto, la conocen, aquella canción del negrito del batey. ¿Ustedes la han visto? Creo que sí. Y este canto, esta canción, pienso que la intención es dar a entender que el trabajo no es para todos, sino para ciertas personas. Y que se debe aprovecharse de los demás y que hay personas que deberían de vivir solo del placer, complaciendo su carne, sus deseos carnales. Entonces, no es correcto. No se debe trabajar para satisfacer la carne en sus antojos, en su pecaminosidad. Mire, y a propósito, estamos en el mes de diciembre. Este es el mes donde hay un poquito más de mover económico, a veces hay un poquito más de trabajo y lamentablemente muchas personas trabajan para malgastar su esfuerzo, su trabajo, para que después sufra su familia, para que en el mes de enero no tiene que comer, empeñando cosas, porque el trabajo que Dios le proveyó, el dinero que ganó con su trabajo, no lo aprovechó correctamente. Cuide el dinero que usted ha ganado con el sudor de su frente o pensando, planificando. A usted le cuesta ganarse ese dinero, no lo malgaste, deje de satisfacer sus vicios, sus antojos. Si es varón, deje la mujeriada. Si usted es mujer, deje de beber, deje de fumar. O sea, dejemos ya la sinvergüenzada. Y algunas veces nos jactamos de que es que yo para eso trabajo, para darme mis gustos. Eso no es gusto, eso es dañino. Eso se está matando, se está destruyendo usted poco a poco. Y muchas veces ese es el mal ejemplo que le estás dando a tus hijos. Tus hijos te ven trabajar, tus hijos ven que te esfuerzas, tus hijos ven que llegas tarde, que te vas temprano, que estás horas, pero también te ven borracho, te ven fumando, te ven bebiendo cerveza, te ven con otras mujeres, te ven con otros maridos. O sea, te ven en la perversidad y probablemente ellos con hambre, probablemente ellos sin ropa. O sea, no debe ser así. El trabajo lo estableció Dios y Dios lo bendijo. Uno para honrarle a Él y otro para que nosotros lo disfrutemos sanamente para nuestro bien, de manera correcta. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23, allí el apóstol Pablo nos está instruyendo. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Pablo fue el que dijo, el que no trabaja, que no coma. ¿Cómo ve usted esa manera de pensar? Es una manera de pensar correcta. Hace poco estuve estudiando
algo, leyendo un material donde dice que el pensamiento de los judíos es que si usted no le enseña a su hijo a trabajar, entonces le está enseñando a robar. Dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, versículo 23 en la Nueva Versión Internacional, dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Escuche bien esto, para usted que trabaja murmurando, quejándose, criticando, juzgando, quizás hasta maldiciendo, dice, trabaje de buena gana, como para el Señor. Si usted es constructor, como que esa casa es para el Señor. Si usted trabaja la agricultura, usted ordeña ganado, como que esa leche se la va a beber el Señor. O sea, eso es lo que dice Pablo, como si el Señor va a comer esos frijoles, ese maíz. Dice el apóstol Pablo, trabaje como para el Señor y no como para nadie en este mundo. De hecho, somos las personas, somos los seres humanos que nos beneficiamos del trabajo de los demás. Pero la actitud del trabajo, según Dios, es que nosotros debemos hacerlo como para el Señor. Cualquier trabajo que nosotros hagamos. Y eso debemos explicarle a nuestros hijos también, que nosotros trabajamos para honrar a Dios con nuestro trabajo. Tenemos aquí una aplicación que debemos entonces enseñarle a nuestros hijos. Dice aquí en la diapositiva, ayude a su hijo a descubrir su llamado, a descubrir su vocación. Hay un texto muy conocido en el mundo evangélico y es aquel que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande, otras versiones dice, cuando sea viejo, no se apartará de él. Ayudemos a nuestros hijos a descubrir su llamado, a descubrir su vocación, la vocación de Dios. ¿Para qué está aquí en la tierra? Hay un libro que se titula Una vida con propósito y dice que nosotros las personas debemos aprender a responder esta pregunta. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Debemos enseñarle a nuestros hijos para que descubran para qué están aquí en la tierra, para qué les hizo Dios, para qué les diseñó, para qué le hizo mujer, para qué le hizo hombre, con qué intención. Es que fíjense que muchas veces nos hemos equivocado o hay padres que se han equivocado induciendo a sus hijos a estudiar una carrera universitaria que no va de acuerdo a su vocación. Y le insisten y le exigen, es que mira, es que tu papá, que es yo soy maestra o tu papá es maestro y al morir se va a dejar la plaza, que te la deje a vos. Mira que tu tío, mira que tu abuelo, mira que fulano, mira que tus primos son médicos y esos médicos ganan buen dinero. Mira, trabaja para que también gane buen dinero cuando seas médico. O sea, no es malo, es justo que las personas, si realizan un excelente trabajo, gane buen dinero de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus resultados también. Perdón, pero lo que nosotros no debemos hacer es inducir a nuestros hijos a que se enfoquen en una carrera que no es su vocación, que no le llamó Dios para ello. Aquí en el material que tengo nos comenta la historia de un matrimonio. Ellos tenían mucho dinero, pero una de sus hijas decidió estudiar teología porque ella quería ser misionera. Al principio, para los padres, esto no es tan agradable porque se cree que no es una buena decisión porque económicamente no habrá quizá un buen resultado. Sin embargo, estos padres fueron sabios, fueron guiados por Dios
y ellos decidieron apoyar a su hija económicamente en sus estudios para que ella llegase a ser misionera. ¿Sabe qué? Ella descubrió cuál era su vocación. Ella descubrió para qué le llamó Dios. Entonces usted no se oponga a la vocación, al llamado, al llamamiento de su hijo, de su hija. Dios le llama y Dios le dio su vocación ya y le dio las habilidades. Solo necesita desarrollarlas en el colegio, en la universidad o en el seminario para que lo haga mejor. Entonces debemos instruir de manera correcta a nuestros hijos y con su permiso tomaré un poquito de agua. Y gracias. Siguiente. ¿Qué debemos hacer entonces con nuestros hijos? Hablamos de que hay que ayudarlos a descubrir cuál es su llamado para que pueda impactar al mundo y para que sea feliz, porque finalmente las personas son felices cuando hacen lo que Dios les llamó a hacer. Siguiente. Póngalos a sus hijos, póngalos a hacer trabajos semanales que desarrollen con buena actitud. Miren, a nosotros, a nuestros hijos siempre debemos, fíjense que a veces nosotros ponemos, voy a mencionar un pensamiento o un error que hemos cometido. Quizá no todos, pero la mayoría. Usted no pone a su hijo a limpiar el solar con un machete, con un azadón, porque dice, mi hijo no será esclavo de nadie. No es para que sea esclavo, es para que él vaya aprendiendo que en la vida se trabaja de diferentes maneras. Hay padres que, bueno, y voy a mencionar como ejemplo, a mí nunca me pusieron a lavar un plato, nunca. En la casa, mi mamá, gracias a Dios que no está viendo este programa, jamás me exigió que yo lave el plato de comer. Nunca me enseñó a planchar ropa, a lavar la ropa. ¿Qué es lo que sucede? Crecemos mal. Y quizá, ¿sabe por qué? Porque en la cultura nuestra, si usted pone a un hijo varón a barrer con una escoba, si usted le pone a lavar un plato, si usted le pone a lavar su ropa, ¿cuál es la manera de pensar? Se va a hacer mariquita. Eso dicen muchos. Eso dice la mamá. Eso dice el papá. Me lo vas a arruinar al hijo, a mi varoncito. Mire, no importa. Todo depende qué instrucción le damos, qué valor, qué dignidad. Después las pobres esposas tienen que sufrir las consecuencias de la mala crianza de esos hijos varoncitos. Esa pobre muchacha, la hija de nosotros, nuestras hijas cuando se casan, van a tener que sufrir porque se van a casar con algunos hombres que ni los zapatos ordenan, por ejemplo. Bueno, entonces debemos poner a nuestros hijos a realizar trabajos. No ponen buena cara, ellos ponen una cara fea cuando se les pone a hacer algo, pero hay que insistir, hay que seguir porque eso será para el bien de ellos. Hay que ayudarles a descubrir sus habilidades. Nuestros hijos no todos tienen las mismas habilidades. Miren, hay hijos que son buenísimos para dibujar, para decorar, para cocinar, para hacer diferentes habilidades. Entonces hay que sacarle provecho de una manera correcta para que ellos vayan desarrollando sus habilidades. Y un mensaje para la vida. Debemos entender que nosotros los seres humanos, y vamos a decirle a nuestros hijos, usted fue creado para trabajar. Aunque aquel hombre del negrito del batey dice que el trabajo es para el buey, no es cierto. El trabajo lo ordenó Dios. Y la Biblia dice que nosotros fuimos creados para trabajar. El diseño de nuestro cuerpo
tiene un diseño para trabajar nuestras manos, nuestros pies, la cabeza, todo en sí. El diseño de Dios es para trabajar. Y cuando se trabaja, la persona vive una vida más saludable en todo sentido. Algunas veces se vuelve hasta un buen entretenimiento. El no trabajar no es agradable a Dios, no honra a Dios. Se vuelve una carga para la familia, una carga para la sociedad, una carga para el Estado y un buen negocio para los políticos. Entonces, nosotros debemos criar a nuestros hijos con una mentalidad totalmente diferente. Hasta aquí hemos llegado prácticamente al final de este programa. Y quiero agradecerle a usted que nos ve y hagamos lo posible. No nos cansemos de hacer el bien, dice la Biblia. No desmayemos, porque a su tiempo estaremos cosechando. Así nos dice la palabra de Dios. Dios nos da esperanza a través de su palabra. Usted como padre, usted como madre, si se siente frustrado, yo le digo una cosa, Dios le puede ayudar. Pida ayuda a Dios, pídale sabiduría. Si usted es madre soltera, si usted es una persona que está trabajando sola, quizás su marido la dejó, o quizá usted es un papá soltero también, porque hay. De todas maneras, si usted siente que no es fácil, yo he visto muchas mujeres viudas salir adelante, he visto hombres solos, solteros, que la mujer los ha abandonado, salir adelante, educar a sus hijos, criarlos, enseñarles a trabajar y hoy viven de manera satisfecha por lo que lograron hacer con sus hijos. Entonces no se desanime, vuelva a intentarlo. Usted dirá, ya me cansé. La Biblia dice que seamos perseverantes, con fe en Dios, Él nos va a ayudar. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y anhelamos tener familias mejores con la ayuda de Dios.